Muy buenas noches, qué gusto podernos encontrar en su programa. Estamos listos con el análisis. Sin duda alguna, el tema de los combustibles sigue acaparando la atención. Este será uno de los 3 temas que estaremos analizando con Julio Talamonti. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Me da gusto saludarte a ti. Me da un gran gusto y un honor saludarle a usted. Claro que sí, el subsidio al diésel, a la gasolina regular, ahora también aprobado por el Congreso. También lo que analiza el gobierno es suspender en cuanto al contrato de la vacuna de Sputnik y una cosa que lamentablemente estadísticamente es terrible. 1/3 de la población guatemalteca ha pensado, o al menos quiere intencionalmente, migrar a Estados Unidos. Por supuesto, le vamos a presentar los pormenores de este informe que se ha presentado y usted va a tener pues esos detalles para formar su propio análisis. Por supuesto, la información internacional es relevante conocerlo y Andrés Estrada está listo para darnos el avance de lo que se viene en el bloque de noticias internacionales. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Así es, Sandy, Julio, un gusto estar con ustedes, estar con la audiencia de La Medida en las noticias internacionales. Seguimos hablando sobre lo que pasa en esta guerra de Rusia y Ucrania, porque hay posibilidades de que exista un acuerdo diplomático, posibilidades. Sin embargo, también hay muchos argumentos contradictorios. Por un lado, el canciller ruso diciendo de que se estaban avanzando, el presidente de Ucrania también diciendo de que hay avances, y luego el presidente Putin atacando a Occidente y diciendo que si Rusia va a parar es porque Occidente no conoce realmente a Rusia y a Putin. Así que, en realidad, ¿qué está pasando? Lo vamos a discutir más adelante acá en A la Medida. Así es, todo lo que está pasando a nivel internacional, que es importante conocerlo también porque impacta en la vida nacional, especialmente en el tema económico, así que atentos a lo que trae Andrés Estrada en las noticias internacionales en el último segmento de A la Medida. Comenzamos. El Congreso aprobó un subsidio al galón de diésel y de gasolina regular. Exploramos el impacto que tendrá en los guatemaltecos. Transportistas de carga pesada y del servicio extraurbano de pasajeros afirman que el subsidio evitará aumentar el precio del pasaje. El Ejecutivo analiza jurídicamente si se puede suspender el contrato con Rusia para la adquisición de vacunas de Sputnik V. Análisis evidencia que 1/3 de la población guatemalteca quiere o ha pensado en migrar a otro país. El Banco Interamericano de Desarrollo considera que Guatemala ya alcanzó el nivel de actividad económica que se registraba previo a la pandemia. Hay una explicación, es totalmente lógica. La mayor cantidad de vehículos comerciales en Guatemala, que son en donde se transportan las verduras, los granos básicos, los alimentos, la mercadería en general, es el que más consume. Y por lo tanto, por eso tiene un mayor subsidio, porque queremos que el impacto en la canasta básica sea lo menor posible. El caso de la gasolina regular es a la mayoría de los carros, hay un 25% que queda afuera, que son los que utilizan gasolinas súper o de más alto octanaje. Solo es un 25%. Esta es una medida que apoya al 75% de las personas. De esta manera, el jefe del Ejecutivo explicó cuáles fueron las consideraciones necesarias para aplicar el subsidio durante los próximos 2 meses al costo por galón de los hidrocarburos, medida que entrará en vigencia una vez el Ministerio de Energía y Minas publique el reglamento correspondiente. De esos metrobuses de la municipalidad consume alrededor de 50 galones de diésel al día, que si lo multiplicamos por 5 quetzales, estamos hablando de un apoyo importante, y si lo multiplicamos por el número de unidades, lo vamos a ver de igual manera lo que para esto significa. Hablando con los transportistas, un transporte hace más o menos, usa 60 galones diarios, es decir, 300 quetzales al día, lo cual les va a beneficiar por estos 2 meses que va a durar el apoyo. Bueno, y es que alguna medida se tenía que tomar y se está tomando en este caso
con varias situaciones. Número uno, el primero, poder beneficiar en general, eso es lo que se pretende, Sandy y televidentes, a los guatemaltecos. ¿Y cómo así en general? Bueno, es que los productos de la canasta básica se trasladan efectivamente de un lado a otro a través de autobuses, en el mejor de los casos, a través de camiones, a través de trailers, el transporte pesado. Y este utiliza básicamente el 46% del consumo del combustible diésel que se está utilizando al día de hoy en Guatemala. Número uno. Número dos, obviamente a todos los usuarios también de una gasolina del más bajo octanaje, en este caso el combustible denominado regular, también con un subsidio que representará 2.50 de quetzal menos en el costo de cada galón. Y ahora, bueno, a ponerlo en práctica, el tiempo, 2 meses, y luego a controlarlo, porque si no también esto no se va a cumplir por algunos vendedores, expendedores de gasolinas, combustibles y otras situaciones, e inclusive todos los demás productos, Andy. Exactamente, Julio. La verdad es de que lo que se busca es poder entonces normalizar, poder controlar la situación económica a nivel nacional, que con el combustible se ha disparado grandemente y que, bueno, veremos ahora cuál será el resultado que se pueda tener. Y también aquí, ojo, porque la Diaco tiene que estar, pues, activa. Sí. Así mucho más activa de lo que la hemos visto en los últimos tiempos, porque también hay que ver si esto se va traduciendo a una rebaja en el precio del combustible para poder verificar entonces que también esté teniendo el efecto que se espera este subsidio al diésel y a la gasolina regular. ¿Qué controles se van a tener para poder constatar que sí se está dando esta situación y definir entonces esos mecanismos que se van a tener? Se hablaba que la forma en la que se iba a llevar el control y el procedimiento iba a ser muy parecido al proceso que se utilizó para el subsidio del gas propano, entonces por lo menos ya hay pues una experiencia previa de este tipo de subsidios y ojalá que de verdad logre entonces disminuir esos precios que han aumentado en varios productos con el subsidio que se ha creado por parte del Congreso. Eso es lo que esperamos. Sí, la verdad que eso es lo que esperamos a través de estas medidas tomadas por el gobierno de la República de Guatemala. Ahora hay que conocer datos específicos de la temporalidad, de lo que esto va a significar y lo que va a costar. Y para ello, precisamente, Sandy, te invito a ti, invito también a todos los televidentes de la medida a que veamos en pantalla esos datos iniciales preparados para el tema. A ver, con 131 votos a favor, el Congreso de la República aprobó lo siguiente: un subsidio de 5 quetzales para cada galón de combustible diésel y de 2 quetzales con 50 centavos para cada galón de gasolina regular. ¿Por cuánto tiempo, se pregunta usted? Por los siguientes 2 meses. El efecto lógico que esta medida debería de tener para la población guatemalteca sería el alivio directo al bolsillo, una reducción de precios que tiene que empezar a verse ya reflejada en productos de consumo diario. Además, se ve necesaria una ampliación presupuestaria, o sea, llevar a cabo esto. ¿De dónde sale el dinero? A través de una ampliación presupuestaria. El Ministerio de Energía y Minas, Sandy, dice que alrededor de 745 millones de quetzales son los que se requieren para hacer frente durante 2 meses al subsidio que estamos hablando. También es importante considerar que los precios del petróleo, y esto es muy importante, y todos sus derivados a nivel internacional llevan 2 días que van a la baja y ya llevan 2 días o un poquito más que han bajado de aquellos más de $100 el barril. Entonces, así como se refleja rápido el incremento en el precio de los combustibles, debería reflejarse rápido también el decremento, es decir, la baja en el precio de estos combustibles y de los productos en general. El pan, las tortillas, todo lo que se consume. El transporte, que te recuerdas, ya incrementó el precio. De hecho, la Dirección General de Transportes hoy impuso varias sanciones a los primeros pues buses, a las primeras rutas que han reflejado pues ese aumento en el precio del pasaje, que esperamos que también pueda entonces disminuirse en los próximos días y no se queden entonces ahí y no sea un, bueno, este subsidio va a ayudar a que la gasolina no siga subiendo. Esperamos una baja, porque también, ¿qué es lo que se ha dado, Julio? Es de que cuando se dan los aumentos son considerables, pero cuando se da una baja a nivel internacional en el precio del petróleo, es mínima la baja que tenemos como consumidores. Importante es considerar lo que estás diciendo y por eso es que a usted le queremos decir lo siguiente. Número 1, que no se le engañe en lo siguiente: el precio, como ya le dijimos, de los productos, del barril de petróleo y sus derivados está bajando. Entonces ya esto automáticamente, así como ha subido tan rápido, debería empezarse a ver reflejado también rápidamente. Y aparte de ello, el subsidio vigente ya
para estos dos, para el gas propano, tú ya lo dijiste, el subsidio para el combustible regular y otras medidas que ya vamos a ver en otros datos que también pretenden mantener los precios bajos, bueno, debería reflejarse precisamente en ello. Si esto no pasa, entonces es porque verdaderamente aquí quienes nos están vendiendo esos productos están haciendo un aprovechamiento. Hay que hablar de esto, una especulación real, y esto tiene que ser perseguido, sancionado, descubierto y obviamente si se puede hasta cerrado ese tipo de negocios, porque qué bonito que cuando suben los precios a nivel internacional al otro día suben y suben hasta 2 veces por día, y ahora ya debería empezar a reflejarse la baja. Exactamente, Julio. Mira, este dinero que se va a dar producto del subsidio hay que tomarlo en cuenta de la siguiente manera. Es un dinero que nosotros como guatemaltecos vamos a pagar. Nuestros impuestos, de quienes pagamos los impuestos, de ahí es que se va a dar. No es que nos los estén regalando, es que de lo que nosotros aportamos para el funcionamiento del Estado, porque lo hemos dicho, el Estado no produce, el Estado solo genera gasto. Gasto que nosotros estamos financiando también con el pago de nuestros impuestos, y de ahí va a venir el pago de este subsidio, que van a ser más de 700 millones de quetzales. Eso es correcto. Entonces también para que se tenga ese control y que se puedan cuidar esos recursos que vienen del pueblo de Guatemala. Y fíjate que ahora que mencionas precisamente eso de los 745 millones de quetzales aproximadamente, vamos a ir ampliando un poquito la información, porque tal vez de las cosas que la población no sabe también, fuera del precio de rebaja que va a tener por subsidio 2 veces estos dos productos, combustible diésel y combustible regular, también hay otro tipo de subsidio que al acumularlo todo va a sumar más de 1.000 millones de quetzales. Por supuesto, como tú decías, de nuestro dinero, pero que a lo inmediato tienen que reflejar, pues no sé si existe o no esta situación en el idioma tan rico de nosotros, el castellano, y si no, pues taxativamente podemos crear una nueva palabra, el decremento, el abaratamiento, llamémoslo así, el chapín, de todo lo que debemos de consumir. ¿Y sabes cómo lo vamos a ver? Con los datos. Los datos ahí están, en pantalla los va a ver usted, y escuche usted lo siguiente, que es bien importante. Un dato interesante: 48% del combustible que se compra día con día equivale al diésel, el más utilizado para el transporte de carga pesada. El subsidio al diésel, el subsidio a la gasolina, el subsidio al gas propano son parte de un paquete de ayuda social más amplio que incluyen también el apoyo a pequeños productores de alimentos y una ampliación a la tarifa social que van a representar una inversión de nuestros impuestos de más de 1.330 millones de quetzales. En Centroamérica también hay que decir lo siguiente: El Salvador ha tomado medidas, Honduras acaba de tomar también una decisión similar de subsidio del diésel a partir de este 15 de marzo, y ahora pues Guatemala lo está haciendo. Así que ahí lo tiene usted. Ojalá que ahora que ya lo sabe, pues empecemos nosotros los guatemaltecos a hacer valer nuestro derecho, que los precios desciendan como debe ser. Vamos a continuar con la información. Y bueno, porque también ya se han emitido distintas opiniones sobre este tema del subsidio al combustible, en este caso al diésel y la gasolina regular. Transportistas de carga pesada y también del servicio extraurbano indicaron lo siguiente. Nosotros hemos visto que al entrar en vigencia, porque ahora solo conocemos que se aprobó el día de ayer en el Congreso, tendrá que seguir el curso de los procesos para que tome vigencia esa disposición. Y cuando tome vigencia vamos a conocer plenamente, ahí podemos ya establecer con mayor conocimiento y con mayor precisión el efecto que pueda tener en las tarifas. Asimismo, representantes de la gremial de transporte extraurbano detallaron que dicha ley evitará aplicar un aumento al valor del pasaje. Después de enterarnos del subsidio de los 5 quetzales al diésel, y lo hacemos de manera oficial, que no se va a aumentar la tarifa en el transporte extraurbano de pasajeros, y hacemos un llamado a todos los transportistas legalmente autorizados y principalmente a los pilotos que tienen el día a día y directamente con los pasajeros, que por favor, por ningún motivo, vayan a incrementar el precio que se ha estado cobrando en los últimos días. Ha sido bien.
El presidente Alejandro Yamatei informó que un equipo legal se encuentra analizando la vía jurídica para disolver el contrato de compra con Rusia respecto a la vacuna Sputnik V, de las cuales Guatemala todavía esperaba adquirir. Sin embargo, la condición política y las sanciones en las que se encuentra la nación rusa imposibilita el traslado del biológico, pues prácticamente están quedando aislados vía aérea y marítima. No estamos comprando, y aquí quiero ser enfático, no estamos comprando ninguna vacuna de Rusia, porque efectivamente no hay forma que se pueda ni trasladar de Rusia ni nosotros. Por lo tanto, ya se está considerando, haciéndose los análisis jurídicos para la suspensión de ese contrato, porque simple y sencillamente por la situación no podemos nosotros. La Sputnik Light no la podemos utilizar en Guatemala porque no tiene todavía ni reconocimiento de la OMS ni reconocimiento de las agencias que la ley nos permite reconocer como certificados de buena calidad para poderlo implementar. Por otra parte, reiteró el llamado a la vacunación en menores de 6 y 11 años, pues a partir de su reciente aprobación, la afluencia de los menores ha sido baja. Frente al Palacio se vacunaron 266 personas mayores y 29 niños. O sea, eso nos da un indicativo de cómo está en la zona 1. De igual manera hemos visto en el interior del país. Nosotros creemos que es importante, ya fue reconocida la vacuna Moderna por la EMA, que es la agencia europea, que certifica que es la dosis que se está implementando, es la dosis correcta para los niños de 6 a 11 años, que es la mitad de la dosis que se le da a uno de 12 años en adelante. Bueno, a ver, televidentes y Sandy, todo contrato, cuando se realiza, obviamente también tiene cláusulas de rescisión. Claro. Y esto hay que verlo, es decir, todo contrato puede ser rescindido. Por supuesto que el Estado de Guatemala lo que está haciendo en este momento es el análisis jurídico para poder rescindir por las razones que son varias, Sandy. Número uno, Guatemala ha expresado abiertamente su apoyo al pueblo ucraniano, ¿no?, en contra de esta invasión que ha tenido Rusia hacia ese país. Número dos, han incumplido desde el principio el Instituto Galimeya en entregarnos a tiempo las dosis de vacuna Sputnik. Y número tres, y esto es algo muy lógico, ¿para qué comprar algo que no se te va a poder entregar rápido, dadas las condiciones que existen que hacen materialmente imposible que esas vacunas, aunque las quisiéramos, las Sputnik V y las Sputnik Light, pudieran venir a Guatemala? Exactamente, la verdad es de que dentro de los puntos está el incumplimiento, que sabemos que con Rusia se ha tenido ese problema en cuanto al traslado ya de las vacunas, y ahora que está esa situación también de conflicto con Ucrania, que no es tan fácil trasladar las vacunas. Se suma entonces otra situación de incertidumbre para verificar si sí se va a cumplir o no. Si antes, cuando estaban las condiciones, se tuvieron atrasos, se tuvieron pues ciertos incumplimientos, no digamos ahora que el panorama es diferente, ¿no? Entonces sería lo más oportuno poder rescindir de ese contrato. ¿Rescindir el contrato? Sí, sí, definitivamente que sí, porque significa, como tú lo dijiste, ahorita vamos con los otros datos o los primeros datos, una erogación de nuestro dinero, que por el momento sería una muy mala inversión, dadas las condiciones. Además, fuera de ese tema geopolítico, hay que ser también congruente con lo que se hizo. Y el gobierno de Guatemala, como repito, manifestó abiertamente ese apoyo al pueblo ucraniano. Hasta por eso es que se debe dar esta situación. Hay otras opciones de vacunas. Vamos con los primeros datos, Sandra. Por supuesto, adelante. Claro que sí, gracias, producción de La Medida. Ahí los tiene usted en pantalla. Escuche, por favor. El Estado de Guatemala firmó un contrato con el Fondo Ruso de Inversiones para la entrega, en su momento, de 16 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, conocida como la Sputnik V. Guatemala ya había realizado, Sandy, recordarás tú, un pago de 614 millones de quetzales, correspondiente o equivalente al 50% de las dosis contratadas. Sin embargo, el contrato en su momento también fue renegociado y ese 50% de lo cancelado se convirtió en la totalidad del pago de 8 millones de dosis en aquel momento. Esa renegociación surgió por varios aspectos. En primer lugar, por el incumplimiento.
el atraso en la entrega y distribución que enfrentó la vacuna, que afectaron particularmente a varios países latinoamericanos y que, como recordará Sandy y televidentes, nos afectaron a nosotros, porque ahora sí ya tenemos las vacunas aquí en el país, pero la Sputnik V era de las vacunas que más se tardó en llegar, las que habíamos comprado en mayor cantidad. Exactamente, que se había hecho el pago adelantado porque Correcto. Era uno de los requisitos que se había pedido para poder entonces suministrar y poder hacer las entregas. Guatemala cumplió con los plazos, pero nosotros pues no tuvimos entonces. Desde ahí ya era un mal augurio, la verdad, Julio, que se venía dando porque tanto atraso, tantos problemas que se tuvo. Desde ese momento se debió incluso pensar en ya no continuar y luego se viene esta crisis que afecta más la situación. Entonces no se puede dejar, pues, por un lado paralizado el Plan Nacional de Vacunación, porque también es importante que se pueda ir avanzando y que se tengan las dosis para que la población también aproveche la oportunidad y pueda inocularse contra el COVID-19. Eso es correcto, Sandy. Lo que tiene que hacer el Estado guatemalteco ahora, número uno, en la parte jurídica, venir y hacer lo que haya que hacer en cuanto a los pasos y procesos y procedimientos legales para la rescisión del contrato. Y número dos, no vamos a estar comprando también una vacuna que fuera del tema de la guerra y fuera de la solidaridad con el pueblo ucraniano, el pueblo de Guatemala, también una vacuna que, fíjate, si a eso vamos. No estamos diciendo que haya sido mala la vacuna. Lo que pasa es de que no tiene algunas certificaciones propias de la FDA, certificaciones propias de la OMS y menos la tiene la Sputnik Light. Entonces, ¿para qué comprar también esas vacunas? Aparte que no van a poder venir a lo inmediato. Y una cuestión también bien importante, cuando tú mencionabas los atrasos, más atrasos como los del mecanismo COVAX, tuvo solamente la distribución de la vacuna Sputnik V en el mundo, pero por sobre todo a nuestros países. Vamos ampliando la información, Julio, porque hay datos que es necesario ir pues manifestando sobre este problema que se registra. Está bien, Sandy, con mucho gusto. Se había contemplado que si se entregaba en aquel momento los 8 millones de dosis acordadas, se harían entregas a de otros 4 millones de dosis. Rusia debería realizar entregas al país durante 2022 y 2023. Sin embargo, argumenta que debido a la guerra entre Rusia y Ucrania no se podrán realizar las entregas. Por ello, el gobierno de Guatemala tiene que tomar esa decisión. Es importante también realizar el análisis jurídico correspondiente para no poder incurrir, porque esto sí sería grave y dramático, en sanciones derivadas de ese contrato, donde el Instituto Galimeya, que está representando precisamente la distribución de la vacuna rusa Sputnik V, es quien ha quedado mal y que ahora, literalmente, repito por enésima vez en este análisis, no tienen la posibilidad de distribuirlas por las sanciones impuestas a Rusia específicamente. Exactamente, es un tema que se debe realizar un análisis profundo y de verdad tratarlo con seriedad y tomar una decisión. Bueno, se va a rescindir o no con el contrato y llegar a las últimas instancias, no pues pensarlo, porque en el momento también se hablaba sobre ver la posibilidad de que ya no se continuara y al final se siguió haciendo. Entonces aquí hay que tomar una decisión, porque tampoco nos pueden estar viendo la cara y tampoco nos pueden estar dando falsas esperanzas en un tema tan serio como es la salud, Julio. Así es, Sandy, simple y sencillamente el Estado de Guatemala debe velar por la vida, la integridad, la salud, todo lo que representan los derechos humanos de los guatemaltecos. Afortunadamente también hay otras varias opciones de vacunas que se pueden comprar, y yo creo que esto es lo que hay que hacer ahora. Básicamente, simple y sencillamente decirle adiós a la Sputnik V. Han cambiado ciertos panoramas. Uno de ellos es ahora la disponibilidad que hay de las dosis de vacuna contra el COVID-19 de otras marcas farmacéuticas también. Entonces es importante pues analizar este punto y veremos qué pasa al final, si se logra entonces rescindir de ese contrato o no con Rusia. Mientras tanto, vamos con otras noticias. Así es, y la información es de orden económico en el nivel y en la región centroamericana y del Caribe. El Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como el BID, en un informe dio a conocer que países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica y, escuche usted, Guatemala, sí, nuestro país, ya alcanzaron el nivel de actividad económico que se tenía previo a la pandemia del COVID-19. Vea por favor la información. El informe detalla que el proceso de recuperación en 2021 ha sido generalizado y se ha dado a diferentes velocidades en la región. Tanto Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana
ya alcanzaron el nivel de actividad económica de 2019, según lo observado en los informes económicos. Sin embargo, si bien se espera que Panamá registre el mayor crecimiento del continente en 2021, su producción no alcanzaría sus niveles prepandemia hasta finales de 2022 o 2023 por el impacto económico que tuvo por el severo confinamiento de 2020. Belice ha experimentado un sólido repunte, pero regresaría a su nivel de producción prepandemia entre 2022 y 2023 por su alta dependencia del sector turismo, al igual que Honduras, que fue el país más golpeado por los huracanes. A pesar de la recuperación, la reactivación del empleo se ha dado a un ritmo más lento que el de la actividad económica. Esto se debe en parte a que los sectores con mayor potencial de generación de empleo, como el sector de la construcción, el hotelero y el comercial, se han mantenido rezagados en comparación a otros menos intensivos en mano de obra, como manufactura, telecomunicaciones, energía y agricultura. Esta situación ha afectado en mayor proporción a los trabajadores informales y de menor calificación, como mujeres y jóvenes. En el periodo 2020-2021, el BID movilizó $5.634 millones en apoyo a la región para enfrentar los retos de la pandemia. En 2021, Guatemala tuvo un crecimiento del 7.5% y para este 2022 se proyecta más del 4%. Y en otras noticias, 110,000 jóvenes recibirán capacitación de taller en un programa de la Municipalidad de Guatemala que se llevará a cabo con apoyo de la Cooperación Española. Con el fin de atender a 110,000 jóvenes que se encuentran en el área norte, entre las zonas 17, 18, 24 y 25, zonas donde el 25% de estos jóvenes no cuentan con acceso a educación. La Municipalidad de Guatemala, con apoyo de la Cooperación Española, a través del programa Escuela Taller Norte, brindarán capacitaciones con talleres de herrería, obra y construcción. La Cooperación Española lo que busca es complementar los esfuerzos que la Municipalidad de Guatemala está haciendo. Es una muy buena oportunidad por una escuela taller que realmente es emblemática, que es un modelo a seguir por el resto de municipalidades. Que hay una dirección, hay una ruta y los proyectos que se han planteado acá, desde el proyecto de agua que ve hacia el futuro a profundidad, como los proyectos de la ampliación y la colocación de la escuela taller en la zona 18, la casa de la mujer y el desarrollo que se puede hacer, son proyectos que contribuyen a toda una visión de ciudad que van a tener un impacto enorme de acuerdo a que serán un multiplicador dentro de todos los esfuerzos que están haciendo todos los días. Sandy, es dramático saber la cantidad de guatemaltecos que quieren migrar a Estados Unidos. Así es, hoy se presentó un estudio que confirma esta situación y la problemática que también motiva a la migración. Es Cuando correcto. regresemos analizamos este punto, ¿te parece? Me parece muy bien, así que por favor ya saben, no cambien. Recuerde que somos a la medida. Cada 3 guatemaltecos tiene la intención de emigrar. Así lo explican expertos que realizaron un análisis sobre el flujo migratorio de los últimos años. Tenemos una migración en medio de una pandemia, que ojo, no hay que olvidar que eso todavía aumenta las características de la problemática. Guatemala en 2021, un tercio de sus ciudadanos considera o tiene intenciones de ir a vivir o a trabajar en el extranjero. Esto posiciona a Guatemala como el segundo país con mayor intención de emigrar en todo el Triángulo Norte, superado solamente por Honduras. Para empezar, son los hombres quienes reportan mayores intenciones que las mujeres, 41%. Otro factor que es importante y que ya lo anticipó Jair en su presentación es la edad, ya que son los más jóvenes en Guatemala quienes reportan mayores intenciones de ir a vivir o a trabajar al extranjero. En la mayoría de quienes reportan tener intenciones de emigrar, no tomaron acciones concretas en pos de concretar esta inmigración. El 28% de quienes dicen tener intenciones de emigrar no tomó ninguna medida, mientras que el 42% solamente se limitó a hablar con
con otras personas acerca de la posibilidad de irse. Se indica que el 64% de guatemaltecos migra por falta de oportunidades, 14 por tema educativo, 18 por otras razones. Asimismo, 2 de cada 5 guatemaltecos tienen amigos o familiares en Estados Unidos. Vaya si es un tema dramático, televidentes y Sandy, que digamos que 1/3 de la población guatemalteca, puesto de otra forma, 1 de cada 3 guatemaltecos ha pensado o tiene la intención de emigrar. Pero fíjate, Sandy, en este tema estadístico también, jóvenes comprendidos de los 18 a los 25 años, el 50% de ellos se quiere ir de Guatemala. Qué terrible. Complicado, Julio, porque la verdad es que antes de la pandemia las posibilidades y las oportunidades eran muy complicadas. Correcto. Y ahora, con este panorama económico que vivimos por pandemia, por la situación incluso de conflicto que se da a nivel internacional con el tema de Rusia, todo esto ha venido afectando y sin duda alguna también viene cerrando más esas oportunidades. Definitivamente. Es necesario buscar maneras de seguir apoyando a los jóvenes, de poderles brindar entonces otras alternativas de vida, de decirles, miren, aquí hay formas de salir adelante, pero también que se pueda visualizar, que ellos vean que existe la posibilidad de, por ejemplo, si estudian, cuando se gradúen van a tener la oportunidad de optar a un trabajo y que no cuando vayan a aplicar les digan, es que no tiene experiencia, entonces no lo podemos contratar, entonces ¿para qué estudió? Y si llegas a los 35 años ya eres muy viejo en teoría. Exactamente, entonces, ¿de qué forma se puede ir dando oportunidad en el campo laboral? Porque muchos de estos jóvenes no es que se vayan a Estados Unidos, que es el principal destino al que migran, sí. No es que se vayan allá a disfrutar, a pasear, van a trabajar. 2 y 3 trabajos inclusive para poder sostenerse, porque la vida, por ejemplo, en California, en Los Ángeles, es de las más caras que puedes encontrar a Estados Unidos. Y la segunda ciudad donde más guatemaltecos viven al día de hoy no está aquí en Guatemala, no es después de la ciudad capital de la Nueva Guatemala de la Asunción, se llama Los Ángeles. Esto es dramático. Fíjate, Sandy, ¿cómo poder ir frenando esto? Se dice fácil, pero las acciones son complicadas. Sí. Número 1, crear obviamente las condiciones de respeto a los derechos humanos básicos fundamentales, el derecho a la salud, a la educación, el derecho al trabajo, al desarrollo, ¿no? Entre otros. Y por supuesto, hacer algo con esos 240, 250 mil jóvenes que año con año salen graduados de educación media y se encuentran con que hay un mundo de oferta laboral de 20.000 puestos que se han ido todavía disminuyendo por lo que tú decías, los efectos propios de la pandemia. La industria, por ejemplo, turística, hotelera, de agencias de viajes, hubo un momento que estuvo a punto realmente de quebrar en nuestro país y muchos jóvenes estaban también inmersos dentro de ese tipo de trabajos de esta industria hotelera que les permitía estudiar, trabajar y profesionalizarse. Entonces, estamos muy mal. Exactamente. Se van cerrando esas oportunidades, Julio. Y ojo, porque muchos jóvenes ya incluso por el tema de las oportunidades que se van dando, que se van reduciendo, es uno de los motivos. Claro. Pero también el tema cultural, Julio, que observamos entonces que la única forma de poder tener una casa, un vehículo, tener los bienes, ¿no? De poder sacar adelante a la familia, es migrando y asumiendo el riesgo también, porque cuando le dices a alguien, pero ¿para qué te vas a ir si también vemos el peligro que existe en el camino? Bueno, pero me muero aquí o me muero allá. El punto es de que el riesgo y el peligro lo voy a tener en cualquier lado, porque la violencia también es uno de los motivos por los cuales algunos migran. La violencia, factor fundamental, vamos a ir con unos datos, pero en Guatemala, ¿cuántas personas realmente pueden tener acceso a ganar diario 500 quetzales? En Estados Unidos eso es muy factible. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces vamos con los primeros datos. Así es. Si te parece, Sandy, ¿qué tema más polémico, ¿no? La falta de oportunidades en general para poder desarrollar una vida digna en nuestro país representa más del 60% del motivo de la migración principal y particularmente hacia Estados Unidos, hay que decirlo. Aunque la cifra real debe ser mayor, imagínense ustedes, se estima que 2 de cada 5 guatemaltecos tienen algún familiar o algún conocido amigo en Estados Unidos viviendo y radicando de manera legal o de manera ilegal, la mayoría de ellos. Recordemos que la migración, Sandy, de guatemaltecos hacia aquel país inició a mediados de la década de los 80s. Y sabes, de la década de los 80s para acá han pasado 35, 36 años. Fíjate, el tiempo que duró el conflicto armado es el tiempo que ha pasado desde aquella época. Y contrario a que la cantidad de migrantes se reduzca, cada año se aumenta. ¿Por qué?
porque todavía, a pesar de la guerra, se vivía y había más oportunidades en Guatemala en aquel momento que las que hay ahora. Qué triste. Difícil la situación, Julio. Sabemos que aquí el estudio que se hizo por parte de esta organización, de esta entidad, pues se hizo en un contexto también donde el título 42 todavía no estaba este tema. Ayer lo analizábamos también con los menores de edad. Sí. Imagínate, hay guatemaltecos de todas las edades que piensan emigrar. Muchos de ellos son jóvenes, sí, pero se dan los casos de la niñez también, donde los niños ni siquiera deciden si quieren viajar o no, sino que los padres buscan reunificarse, buscan entonces llevarse a sus hijos y también asumir el riesgo que eso representa. Entonces vemos aquí cómo de verdad la situación migratoria cada vez se complica en nuestro país, pero también en la región, Julio. Esto es parte de la región centroamericana y es parte de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Si hacemos un examen muy rápido y muy franco de lo que está pasando en cuanto a cómo está el contexto social de Guatemala, es un país donde hay pobreza, es un país donde no está la cantidad de inversión para la creación de empleo, que es otro factor importante, y donde la inseguridad hace que, contrario censo, abrir más empresas día con día, sean más las que cierren porque son afectas a temas como la extorsión, entre otras cosas. Y además, Sandy, donde no se encuentra la seguridad de ninguna manera, ni en lo legal, ni tampoco en el tema de la seguridad pública. Vaya tema dramático y situación que estamos viviendo. ¿Vamos con más datos? Sí, con mucho gusto, Sandy. Vamos a verlos entonces ahí en pantalla. Ahí está. Y es que, de hecho, estimaciones, porque no existe un censo oficial, indican que al menos 3 millones de personas de origen guatemalteco viven en Estados Unidos. Sí, a cifras concretas de habitantes nos referimos, ya lo dijimos, la segunda ciudad donde radican más guatemaltecos es precisamente la ciudad de Los Ángeles en el estado de California. Tal como se ha indicado en otras ocasiones, en la medida, Sandy, la única forma de frenar este fenómeno migratorio, crear las condiciones de respeto a derechos humanos fundamentales. ¿Cuáles? Garantizar que cada guatemalteco cuando nazca goce de salud, goce de educación, de trabajo, oportunidades de desarrollo para poder brindar una vida decorosa a él y a su familia. Se necesita crear oportunidades, se necesitan crear programas. De hecho, ayer también entre las noticias que le dábamos a conocer estaba el programa de Mi Primer Empleo, que se ha implementado para los jóvenes que pues están buscando esa primera oportunidad de trabajo, porque si no se le da la oportunidad al joven que recién se ha graduado o que quiere entonces incorporarse al mercado laboral, hay alguien que tiene que darle esa confianza para que pueda empezar con la experiencia laboral, porque si no le damos la oportunidad, ¿cómo pedimos una experiencia que no se va a ir creando? Entonces, este tipo de programas se tiene que ir replicando, tienen que irse aumentando también para ir abarcando las distintas causas que provocan la migración. No solamente es de quedarnos con que estas son las causas que se dan, por esto es que está pasando esta situación, sino que qué solución le va a dar el país y qué respuesta le va a dar al cumplimiento de derechos de sus ciudadanos. Así es, Andy. Yo propongo una primera solución y esto tiene que ver con una política que es de Estado y debe serlo. La política de la juventud. Esa política de la juventud tiene que tener un eje, como creo que efectivamente lo tiene teóricamente, que es el eje de trabajo, desarrollo y todos los derechos que tiene un joven. Pero eso debe verse reflejado en ferias de empleo, creación de oportunidades y verificar específicamente que los jóvenes guatemaltecos gocen de las condiciones educativas, de salud y de trabajo que se necesitan para vivir de una manera digna en este que es el país de todos, Guatemala. Continuamos con la información en A la Medida. Así es, hay una iniciativa de ley en el Congreso de la República que busca eliminar el Consejo Nacional de Alfabetización, CONALFA. La iniciativa de ley 5798 busca eliminar el Consejo Nacional de Alfabetización, encargado de generar políticas y estrategias para reducir la cantidad de personas que no saben leer ni escribir. Miembros directivos de CONALFA sostuvieron una reunión con la bancada del partido Todos. Ya no debería de haber gente en el país que no sepa leer y escribir. Es un problema latente, es una situación que no se ha podido superar. Por lo tanto, consideramos que sigue siendo un problema grande del país, un problema grave, y nosotros vamos a apoyar para que siga trabajando CONALFA. Es una institución que fue creada constitucionalmente
para combatir el analfabetismo en nuestro país. La desaparición del Consejo Nacional de Alfabetización afectaría a casi 1 millón de guatemaltecos que no saben leer ni escribir, aseguró uno de sus representantes. Más de 1.5 millones de guatemaltecos que todavía no saben leer y escribir. Y eso nos dice la estadística del censo 2018, que aún está el 19.19% de la población en toda Guatemala que no ha tenido acceso a la educación. Y esos son los datos que nosotros manejamos. Para la fecha de hoy, 16 de marzo de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 52 centavos. Venta 7 quetzales con 69 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 16 de marzo, según el sitio Infodólar, compra 7 quetzales con 90 centavos. Venta 9 quetzales con 58 centavos. Iniciamos la información internacional acá en A la Medida con una noticia de última hora, ya que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, podrá ser extraditado hacia Estados Unidos después de la resolución de un juez de extradición de primera instancia en aquel país. Este juez ha decidido entonces que Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, puede ser extraditado hacia Estados Unidos. Así lo ha comunicado. Desde horas de la mañana, el expresidente había sido llevado hacia la corte, una audiencia que duró gran parte del día. Vimos también en Honduras movilizaciones de personas, manifestantes que estaban apoyando al exmandatario, a favor de él, que estuvieron afuera de esta corte. Sin embargo, hace tan solo unos minutos se conoció, podemos ver las imágenes en estos momentos de cómo el expresidente Juan Orlando Hernández era llevado en helicóptero hacia la corte, y hace tan solo unos momentos conocimos entonces que el juez autorizó esa extradición hacia Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos, más específicamente la Fiscalía de Nueva York, lo acusa de conspiración para el narcotráfico, y también hay cargos relacionados con las armas. Sin embargo, hay que hacer notar que aquí no termina el camino y mucho puede pasar todavía, ya que la defensa de Juan Orlando Hernández ha afirmado que va a apelar la decisión. ¿Qué pasará entonces? Espera que la próxima semana ocurra una nueva audiencia donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras decidirán entonces sobre esa apelación que la defensa de Juan Orlando Hernández ya dijo que presentará. ¿Cuál es la clave acá? Y esto es muy importante. Existen ciertas dudas sobre la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia, ya que tiene nexos con el presidente Juan Orlando Hernández. La mayoría de los magistrados fueron puestos por el expresidente Juan Orlando Hernández y muchos de ellos han sido aliados de Juan Orlando Hernández. Así que existe esa duda sobre cuál es realmente la decisión que tomará la Corte Suprema de Justicia, si en caso realmente la defensa del expresidente ponga esa apelación, que es lo que se espera que haga en los próximos días. Así que ya veremos qué pasa, pero por lo menos en este momento el juez hondureño ya autorizó esa extradición de Juan Orlando Hernández, pero el camino aún falta. Vamos a continuar con más noticias sobre lo que está pasando en el mundo, ya que existe optimismo sobre una posible resolución, un posible acuerdo diplomático entre Rusia y Ucrania. Parece estar cercano a un acuerdo diplomático. Ucrania abandonaría sus aspiraciones a la OTAN a cambio de la retirada rusa y garantías de seguridad de Occidente. Tanto el canciller ruso Sergei Lavrov como el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky sugirieron que las conversaciones están avanzando. Lavrov afirmó a un medio de comunicación ruso: se está discutiendo seriamente el estatus de neutralidad, junto, por supuesto, las garantías de seguridad. Hay formulaciones absolutamente específicas y, en mi opinión, las partes están cerca de acordarlas. En un discurso por video publicado durante las primeras horas del miércoles, Zelensky también sugirió que había espacio para el compromiso. Dijo que Rusia estaba adoptando posiciones más realistas y señaló que toda guerra termina con un acuerdo. Sin embargo, en medio del positivismo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló ante la televisión rusa en un tono poco conciliador. El presidente ruso insultó a los opositores a la guerra dentro de su país y atacó a Occidente por tratar de destruir a Rusia. Putin afirmó: si Occidente piensa que Rusia dará un paso atrás, no entienden a Rusia. Las esperanzas de un acuerdo diplomático crecieron luego que Zelensky reconociera el martes que es poco probable que Ucrania logre su objetivo de unirse a la OTAN.
Sin embargo, la perspectiva de un real avance diplomático es muy incierto por las diferencias que aún existen y las sospechas de que Rusia busca reemplazar al gobierno de Ucrania por uno con quien tengan afinidad. Durante la jornada, el presidente de Ucrania habló ante los congresistas en Estados Unidos vía online y además el presidente Biden afirmó que Putin es un criminal de guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó ayuda al Congreso de Estados Unidos durante un discurso pronunciado vía online. Zelensky comparó la invasión rusa de su país con el ataque a Pearl Harbor y los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Afirmó que Estados Unidos debe imponerle sanciones a los legisladores rusos y bloquear las importaciones de Rusia. Zelensky pidió hacer más para castigar la economía de Rusia, afirmando que la paz es más importante que los ingresos. Los legisladores le dieron una ovación de pie, tanto antes como después de su discurso. Zelensky inició su alocución en ucraniano con ayuda de un intérprete, aunque posteriormente empezó a hablar en inglés para hacer un pedido de ayuda. El presidente ucraniano agradeció al pueblo estadounidense por su apoyo, pero exhortó a Biden a hacer más. Zelensky afirmó: "Usted es el líder de la nación, espero que sea también el líder del mundo. Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz". Horas después del discurso del presidente de Ucrania, Biden dijo que Putin era un criminal de guerra, la acusación más fuerte hecha por el presidente estadounidense. El comentario de Biden muestra un cambio en la comunicación de la Casa Blanca, que previamente no respondía directamente a preguntas sobre si Putin debía ser considerado un criminal de guerra. En respuesta, el gobierno ruso dijo que los comentarios de Biden eran una retórica inaceptable e imperdonable. Mientras tanto, el combate sigue en Ucrania y se han visto ataques mucho más fuertes y graves en contra de civiles. Pero también vamos a hablar ahora sobre un sismo que causó mucha alarma en Japón, ya que fue en Fukushima, donde estaba la cadena nuclear, esta planta nuclear, la cual estuvo en riesgo hace unos años y ahora nuevamente vuelve a estar en riesgo. Un sismo de magnitud 7.4 impactó la zona costera de Fukushima, en el norte de Japón. El movimiento provocó la muerte de 2 personas, una alerta de tsunami y un apagón que afectó a más de 2 millones de viviendas en el área metropolitana de Tokio. Fukushima es parte de la región del norte de Japón que quedó devastada por un terremoto de magnitud 9 y un tsunami hace 11 años. En ese momento también se desencadenó un desastre nuclear en el que se liberó radiación y dejó inhabitables algunas partes del país. La Agencia Meteorológica de Japón retiró más tarde la alerta que había emitido para las costas de Fukushima y Miyagi. Olas de 30 centímetros llegaron a las costas de Ishinomaki, a unos 390 kilómetros al noreste de Tokio. La agencia actualizó también la magnitud del sismo a 7.4 en lugar del 7.3 reportado inicialmente. La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres indicó que 2 personas murieron y 94 resultaron heridas, 4 de ellas de gravedad. Se informó que no se detectaron daños en la planta nuclear de Fukushima, que fue afectada luego del terremoto y tsunami de 2011 y que está en proceso de ser desmantelada. Muchas cosas que siguen pasando alrededor del mundo, muchas noticias que surgen, pero acá siempre intentamos mantener a Sandy y Julio lo más importante que ocurre. Y bueno, estamos muy pendientes de lo que va a pasar entre Rusia y Ucrania y si realmente va a existir un avance diplomático o son puras palabras las que están dando los funcionarios. Es correcto. ¿Qué crees tú, Sandy? ¿De verdad podrá llegarse a ese acuerdo, a ese armisticio, a ese fin de las hostilidades y la guerra? La verdad es que Vladimir Putin ha demostrado que no se sabe qué carta es la que va a jugar, entonces no sabemos si es una estrategia la que está utilizando o si finalmente podemos ver entonces una resolución de este conflicto que se está dando. Porque llama la atención que sale su canciller a decir de que hay avances y luego sale Putin en televisión nacional a decir no y a empezar a atacar. Es correcto. Les digo algo, para el próximo año yo creo que ya sé quién va a ganar el Premio Nobel de la Paz. Va a ser Zelensky definitivamente. Bueno, pues sí. Ahí está. Esto es lo que ha pasado en el mundo y en Guatemala. Así es, usted ha quedado muy bien informado. Recuerde, de lunes a viernes tenemos una cita a las 9 de la noche aquí en A la Medida. Hasta mañana. Hasta la próxima.